bajo el sol y bajo par, entre familia y amigos, en el campo y en la grada, entre atardeceres y swings, con buen gusto y mejor sabor, de día y de noche, entre la playa y el golf. Así se vive el México Open Advidanta. Te esperamos en Vallarta del 27 al 30 de abril para disfrutar de toda la acción que el PGA Tour traerá para ti. Compra tus boletos hoy en Ticketmaster. Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3. Bienvenidos a una edición más de Bola de Caimanes, su podcast de desconfianza, 12:03 de la mañana, hora en la que empezamos a grabar este programa. Información completamente inútil porque esto no va en vivo, pero bueno, creo que sobre todo este capítulo ayuda a contextualizar porque hay muchas cosas que están pasando todavía. Puede ser que Patrick Rogers por fin consiga su primera victoria en el PGA Tour. Lo dudo, pero bueno, va de líder en Texas, en el abierto de Texas. Live Golf, Brooksy, nuestro querido Brooks Koepka, líder en Orlando. Pero bueno, eso no lo sabremos y eso no importa en realidad porque estamos a unos cuantos días de que arranque la semana del Masters, el primer año, el primer Major del 2023. Se acabó el Augusta National Women's Amateur, se acabó el Drive Chip and Putt. Eso quiere decir que mañana empieza la edición 2023 del Masters de Augusta. Tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy, uno de los periodistas más influyentes, sin duda alguna, en España. Ha hecho televisión, prensa escrita, contenidos digitales, narra. Ahorita que lo escuchen probablemente van a reconocer su voz para todos los que ven Golf Channel Latinoamérica en español. Mi querido Hugo Costas, ¿cómo estás, Hugo? Muy bien, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo aquí con toda tu audiencia. Todo muy bien, todo muy bien. Oye, a ver, quiero empezar por un poco de terminología, porque a veces se nos mezcla un poco. Obviamente, ustedes son los originarios de este idioma y nosotros ya le hicimos una revoltura ahí, lo mezclamos con otras cosas, con inglés, con frases, Pero bola de caimanes, ¿existe caimanes? O sea, ¿se usa el término caimán en golf en España o no? Sí, bueno, en golf no, se usa en término animal, digamos. Es verdad que los caimanes existen, es verdad que aquí, bueno, conocemos más los cocodrilos, ¿no? Pero el caimán es como, por lo menos aquí, se conoce al caimán como un cocodrilo pequeño, ¿no? Yeah. Un poquito más pequeño. Pero en golf la verdad es que no. De hecho, yo cuando hace tiempo nos conocimos y me lo explicaste, lo aprendí. La verdad que fue interesante saberlo, ¿no? Pues sí, por alguna extraña razón el caimán es el que miente en su handicap para sacar ventaja, ¿no? Coyote también es una de las otras maneras en que se le dice coyote por alguna extraña razón. Aquí se llama emboscado, Okay. Pirata, que también se utiliza mucho, pirata, emboscado. Pirata hace mucho sentido, ¿no? Sí, exacto. Tramposo, obviamente, pero bueno. Sí. Pero es más emboscado, ¿no? Aquí, digamos que el que juega ahí en el límite, ¿no? De lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que puedo tener, de lo que yo sé, y emboscado, está ahí en el límite, ¿no? De repente llega un trofeo aquí durante muchos años. No sé si en Latinoamérica también se jugaban los torneos Rolex, ¿no? Que era de los relojes, y entonces torneos que al ganador de cada torneo le daban un reloj, un premio interesante. Gran premio. Entonces, sí, pues aquello era una carrera, ¿no? Yo recuerdo de pequeño y no tan pequeño en los clubes de golf cuando se sabía que este torneo del famoso reloj se iba a jugar en el mes de junio, pues había auténticos profesionales que llevaban a lo mejor 6-7 meses subiendo el handicap poco a poco para llegar ese día con una situación muy cómoda y poder optar
a ponerse la muñeca al famoso reloj, ¿no? La verdad que eso, por lo menos aquí, que yo también he estado metido en el mundo de la organización de torneos, fíjate lo que son las cosas que es una pena, porque yo siempre aprendí que el golf era un deporte de caballeros, ¿no? Eso decían los británicos, los escoceses. Claro. Yo ponía la postilla hasta que empezó a jugarse en España, que me disculpen mis compatriotas, pero es verdad que esos torneos terminaron por desaparecer o terminaron por mantenerse, pero quitando esos premios tan jugosos, porque al final Abraham, era un descontrol y la gente pues hacía lo que fuera por llevarse el reloj, por irse de viaje y al final se desvirtuaba un poco lo que debe ser el deporte, ¿no? Y la competición, Claro. y más en un deporte como el golf que afortunadamente, pues haciendo una reflexión así en voz alta, es de los pocos reductos que queda donde al principio, bueno, sobre todo en el mundo amateur, ¿no? No hay árbitros, no hay jueces, tú eres tu propio árbitro y siempre se presupone la honestidad de los De jugadores y acuerdo. bueno, así yo siempre un caballo de batalla cuando estamos acostumbrados a alabar en otros deportes mucho más populares como el fútbol y a destacar que si un jugador ha engañado al árbitro, que si ha conseguido esto y parece que es algo positivo, ¿no? Se En golf aplaude, ¿no? se aplaude. En golf, Sí, pues recuerdo hace años cuando Brian Davis en Heritage, ¿no? En el 18 se autopenalizó y claro. nadie se había dado cuenta y perdió el torneo por esa autopenalización que nadie se enteró, ¿no? Sí. Es algo absolutamente loable que tú lo piensas esto aplicado al fútbol y no cuadra, no entra, no casa, ¿no? Entonces Sí. es uno de los valores que ofrece este deporte y que desgraciadamente se está perdiendo también un poco. Oye, cuando un delantero finja una falta en el área, le marquen penal, se levanta y le diga al árbitro, no fue penal, no me tocaron, ese día vuelvo a ver fútbol, ¿eh? Ese día me vuelvo a apasionar por el fútbol. Ya perdí toda pasión por ese deporte. Totalmente, pero yo creo que se pierde empezando por las hinchadas, ¿no? Yo creo que están todas las posturas al final y los hinchas son cada vez pierden la objetividad completamente, ¿no? Y al final lo que ellos quieren es que les piten el penalti a favor o no se los piten en contra Claro. y que su equipo marque un gol sea de la forma que sea, ¿no? Y pues, no sé, pues un ejemplo que todo el mundo conoce, la famosa mano de Dios de Maradona, ¿no? Y ese claro, tú lo Sí, piensas y dices, el titular del periódico fue la mano de Dios y la imagen de Maradona claro. saltando y metiendo el gol con la mano. Y dices, pero bueno, ¿qué estamos ponderando? O sea, ¿esto qué es? Claro, tú lo Claro, piensas claro. rápidamente, Ahora, eran pero los ochentas, ¿no? sí, 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 En los totalmente. ochentas todo se permitía. Y más aún cuando es por ganar un título mundial y, Claro, en de fin, acuerdo. sí, 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 la verdad que seguía sosteniendo y sigo sosteniendo que el golf es de los pocos deportes que te da eso y es uno de los valores Sí, que ofrece. Hace sí. poco en España vivimos una historia muy bonita de un niño en un campo de la zona sur de España, de Huelva, que Ujú. bueno, fue hace algunos años, que ganó un torneo y un torneo infantil normal. Y bueno, con el tiempo, cuando estaba en su casa, empezó a pensar y se dio cuenta que había hecho algo mal en el campo, que había cometido una Ok, irregularidad. Y entonces este niño, que tenía 8 o 9 años, no podía dormir, lo comentó con su padre, efectivamente llegaron a la conclusión de que no merecía ese trofeo y el wow. niño redactó una carta de su mano, muy bonita la carta, por cierto, la envió al club y la envió con el trofeo, devolviendo el trofeo. Wow. Y esa historia, la verdad que es una historia muy inocente y muy, muy local, ¿no? Saltó a los periódicos y tuvo trascendencia porque la verdad que tú lo piensas y es difícil, ¿no? De encontrar una historia así, pero qué De bonito acuerdo. que se está Totalmente de acuerdo. haciendo. Totalmente de acuerdo. Y creo que el Masters de Augusta es eso, ¿no? Creo que es, o por lo menos eso es lo que nos han intentado vender por muchos años. Bobby Jones, el amateur más importante en la historia de este deporte, que jamás quiso recibir dinero, jamás aceptó dinero. Por ahí hay historias que alguna vez le ofrecían dinero para competir en torneos, aunque no perdiera el estatus, y lo consultaba con la USGA, ¿no? Antes de tomar cualquier decisión por su amor al deporte y por jugar únicamente como amateur, ¿no? Y no cobrar por algo que disfrutaba tanto. Pero bueno, antes de meternos de lleno, Hugo, platícanos un poquito de ti. Para los que no te conocen, platícanos cuánto llevas metido en este deporte, qué haces, dónde te pueden leer. Tienes una cuenta de Twitter también muy activa donde publicas parte de tu trabajo y eres un insider, como decimos aquí en México y en Estados Unidos, del golf español ya desde hace muchos años, ¿no? Bueno, pues la verdad es que llevamos ya unos cuantos años, más de lo que me gustaría, evidentemente, por edad, no por otra cosa.
Y bueno, sí, desde que tengo prácticamente, pues, yo juego al golf y estoy metido en el golf desde que tengo uso de razón, una Ujú. historia más de las miles y millones que hay en todo el mundo de tradición familiar, tus padres jugaban al golf y te inculcaron esa pasión. Y yo de pequeño, pues me gustaba tanto el golf y no se me daba mal dentro de lo que cabe, que hubo una etapa de mi vida que pensé, ¿no?, en dedicarme al golf profesionalmente. Lo que pasa es que en ataque de lucidez y de sentido común, de esos que se tienen rara vez cuando tienes 14 15 años, pues me di cuenta que no tenía ni el nivel suficiente ni la afición para dedicarle horas, ni tampoco tenía el talento como para destacar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese ataque de lucidez me llevó por otro camino, que fue el mundo de la comunicación, estudié periodismo, y lo que sí que hice en cuanto pude, que fue muy pronto, afortunadamente estamos en otro contexto, ¿no? Y fue fácil encontrar trabajo, fue darle otro sentido a mi pasión por el golf, el sentido de la comunicación y del periodismo. Y así fue, yo cuando estaba en segundo de carrera, pues ya me vine a Madrid y empecé a trabajar en medios de golf. Empecé primero en lo que era el grupo entonces Recoletos, que manejaba la revista Golf Digest, la versión en español Ok. que había en España de Golf Digest y el diario Marca, ¿no? El grupo que llevaba el diario Marca Ujú. y otros periódicos. Eran Marca y Golf Digest pertenecían a la misma editorial. Exacto, Ok. pertenecían a la misma, además de otras revistas, otros periódicos como era Telva, como era Expansión, Ok. todo pertenecía al mismo grupo, ¿no? Lo que era el Grupo Recoletos, que luego pasó a ser unidad editorial. Entonces yo empecé trabajando ahí, estuve 2 años y la verdad que bueno, fue una experiencia muy bonita, tuve contacto con el golf, hice mis primeros viajes y ya en 2000, creo que 2002, yo empecé a trabajar en el año 2000 en el mundo del golf, en 2002 apareció un canal temático en España que se llamaba Canal Plus Golf entonces. Y bueno, estaban buscando narradores para torneos, hice un casting y bueno, tuve la suerte de que me escogieran, ¿no? Para empezar, recuerdo que de la mano de, igual os suena por ahí, Michael Robinson, ¿no? Que era un comentarista muy famoso de fútbol que teníamos aquí en España, Ujú. desgraciadamente falleció en el tiempo, pero era realmente un apasionado del golf. Y bueno, empecé a narrar el circuito americano y ahí estuve durante pues prácticamente 15 años, ¿no? Luego es verdad que con el tiempo pues pasé más a la parte de gestión. Nunca abandoné las narraciones ni el periodismo, que es lo que más me apasiona, pero sí que es verdad que pasé a la parte de gestión, dirigiendo canales temáticos, dirigiendo el canal de golf y demás. Y hasta 2017, donde di un rumbo totalmente diferente a mi vida, a mi carrera, me decidí establecer por mi cuenta y en esa fase estoy desde entonces. La verdad que contento. La verdad que sí, Pero haciendo cosas nuevas, sí. diste esa vuelta, pero sigues muy ligado al golf, ¿no? Sigues narrando, sigues generando mucho contenido, ¿no? Sí, surgió la oportunidad de colaborar con Golf Channel Latinoamérica y Ujú. seguimos ahí. Desde Madrid tenemos un centro de producción, hay otro centro de producción que está en Miami y donde está Paco Alemán también y bueno, compañeros. Y aquí hacemos una parte y bueno, estamos un grupo de comentaristas. Yo soy el único que no soy latinoamericano, el resto son todos compañeros venezolanos, argentinos. Y, y ahí seguimos semana tras semana, ¿no? Aparte de eso, pues escribo en un periódico en El Mundo, el diario El Mundo, Golf. Ujú. Mañana emprenderemos camino al máster de Augusta un poco para todo. Últimamente colaboro también con un portal, el periódico Golf. Hago cosas de viajes de golf, hago cosas también de marketing, comunicación. Ahora empecé a colaborar con el PGA Tour también en algunas cosas para temas en español. Y Increíble. la verdad que Abraham no me aburro, la verdad que no me aburro. No me Qué aburro. bueno, y mientras sea golf, mejor aún, ¿no? Sí, la verdad que sí es. Es Oye, mi pasión y al final a mí me da la vida, pues eso, semanas como la próxima, obviamente. claro, claro. Platícanos un poco de eso. Por obvias razones, a nosotros nos llega mucho, consumimos muchos medios españoles de el País. Antes existía una versión impresa mexicana del País. El Mundo, si no me equivoco, también llevó. Existe la versión mexicana de Marca, existe la versión mexicana de As. El Chiringuito, no sé si todavía se escucha o se llegó a escuchar mucho tiempo a través de Televisa Radio, que era parte o sea, de Televisa, y la otra cadena era una fusión con una cadena española que no me acuerdo ahorita el nombre, que era donde se transmitía el chiringuito, pero bueno, no importa. Eh, ¿Cómo te digo, tenemos ese acercamiento a los medios españoles, pero cómo se trata el golf en España? Porque la verdad aquí es complicado, o sea, son notas muy chiquitas, en algunos periódicos nada más.
En televisión prácticamente no encuentras nada. Hoy en día Azteca afortunadamente cada vez cubre más el golf. En parte por el México Open Adidanta. Pero ¿cómo es el periodismo del golf en España? Y el consumo del contenido de golf en España. Pues yo diría que ahora mismo, y afortunadamente, es el golf en España es Jon Rahm, ¿no? Me refiero, Claro. hablando en términos generalistas, ¿no? De medios generalistas. Ahora mismo, evidentemente, tenemos un jugador que está marcando una época, que ha sido número 1 del mundo, que es ganador de Major y que, bueno, aunque lleva un par de semanas que no ha estado al nivel del principio de temporada, pero ha ganado 3 torneos al principio de temporada y cada vez que juega pues genera esa expectación, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Los informativos, los boletos de noticias de las televisiones, sus bloques de deportes, pues cuentan que Ram está compitiendo aquí y allá, que ha ganado aquí. Los periódicos igual, ya te digo, yo escribo en el diario El Mundo y se nota, es decir, hay cosas que venden, ¿no? Y evidentemente Jon Rahm vende. Y la gente quiere saber de Jon Rahm, sobre todo si le va bien y si consigue victorias. Es como todo, ¿no? Si en Claro. México ahora mismo hubiera un jugador predominante, ¿no? En el PGA Tour, porque es verdad que la pena es que el LIV está un poquito como arrinconado, ¿no? Ahora mismo. Uh-huh. Pero bueno, si en México hubiera un jugador, Abraham Anser, Carlos Ortiz, si fuera número 1, número 2 del mundo y llegara pues, cada semana con opciones, pues sería diferente. Los medios generalistas tirarían, informarían, ¿no? De ese jugador, como es lógico. Y yo creo que se reduce a eso. De lo demás, pues es muy complicado, sinceramente. En España desaparecieron la mayor parte de medios especializados, ¿no? Quitando la parte digital, obviamente, pero no hay revistas de golf ahora mismo. No hay programas de golf en radios generalistas, simplemente pues, programas más orientados al nicho de golfistas, ¿no? El golf no ocupa espacio en la televisión generalista más allá de alguna especie de espacio en un canal secundario y ya te digo, y que se cuenten las posibles victorias y buenas actuaciones de Jon Rahm. Y es difícil, todo se circunscribe a los éxitos de Jon Rahm, ¿no? Es el que vende, es lo que vende. Es verdad que en España somos afortunados, ¿no? Porque a lo largo del tiempo nadie tiene una explicación lógica, pero nosotros hemos pasado de convivir con Severiano Ballesteros, ¿no? Que marcó una Claro. época que ganaba Mellos, a José María Olazábal cuando ya se entró en declive y llegó Olazábal, que ganó 2 chaquetas verdes, a luego Sergio García, que prácticamente Uh-huh. tomó el relevo y también se posicionó en el ranking mundial muy arriba, ganó un Masters de Augusta y después de Sergio ha venido Jon Rahm. Es decir, en los últimos 40 años es cierto que siempre hemos tenido ahí un referente que de alguna forma ha avivado, ¿no? Esa pasión y esa llama por el golf. Si esto no hubiera llegado a suceder, la verdad que hubiera sido problemático, porque ha sido muy complicado publicar en un medio generalista cualquier información más allá de que hay un español para ganar. Es decir, yo me imagino que si Ram no está en el máster la próxima semana, Uh-huh. pues bueno, se informaría, pero en un breve, en 4 líneas, qué está pasando y demás. Claro. Es una pena, pero es lo que hay. Nosotros tratamos de luchar contra eso, tratamos de generar contenido que sea interesante, tratamos de involucrar al que no es aficionado, al aficionado a los deportes, que se aficione un poco al deporte del golf, pero es verdad que lo que necesitamos, pues yo creo nosotros y cualquier país del mundo que quiera posicionar un producto como el golf, como os pasará a vosotros, necesitamos que alguien esté ahí, ¿no? Y que Sí. generando ilusión. ¿No? Me Sí. imagino que a vosotros con la Fórmula 1 pues os pasará. La Sí. Fórmula 1 probablemente no interesaba a mucha gente en México y ahora, desde que tenéis Es un deporte esa... enorme. Claro, Sí. habrá crecido brutal, ¿no? Sí, sí, y siempre ha habido talentos importantes, ¿no? En la Fórmula 1 en su momento los hermanos Rodríguez, ahora Checo Pérez. Y creo que es algo muy parecido en México también. Cuando Lorena Ochoa era número 1 del mundo, era portada, ¿no? Ganaba y era portada, gana el Open en San Andrews, es portada, se habló muchísimo de eso. Cuando gana en el desierto también, en la hora Chevron, los dos medios que ganó, número 1 del mundo por muchas semanas, pues sí, se habla mucho del golf. Cuando Abraham llegó a estar dentro del 15 del mundo, también como que había mucho más de ruido. Y bueno, tenemos la ventaja es que tenemos esos dos exponentes que, bueno, por lo menos están compitiendo constantemente y ayuda a hacer un poco de ruido, pero sí, es complicado. Pero bueno, ya los mencionaste, ya hablabas de Severiano, ya hablabas de Olazábal, de Sergio. Platícanos un poquito la historia de España con el Masters, que me parece una historia súper interesante. Me parece una historia súper rica. El año pasado lo platicamos, ¿no? Por lo general, bueno, no por lo general, Severiano cumple años la semana del Masters. Se habla mucho de eso. Y bueno, su carisma era
tanto que está muy casado con el Masters, con el Open, ¿no? También por haber ganado en San Andrews. El año pasado que estuvimos por allá, no tenía idea de lo... eh, y me llamó muchísimo la atención que donde nace este deporte, en Escocia, con varios ídolos escoceses, con varios ídolos ingleses tan cerquita, tuviera tanto peso severiano, ¿no? Está el Museo del Golf del R&A atrásito de San Andrews, atrás de la Casa Club de Royal Anshan. Y el único jugador que tiene un cuarto designado exclusivamente para él es severiano, ¿no? Es impresionante. Y creo que con el Masters pasa algo parecido. Platícanos un poco lo ligado, lo casado que está España con el Masters de Augusta y la fiesta que es para el golf español cada que se juega una edición más del Masters, ¿no? Sí, yo creo que es como si lo pusiéramos todo en una balanza y lo pudiéramos medir el grado de popularidad, yo creo que seguramente estaría muy parejo, ¿no? El Master y el Open Championship, el Open británico. Es verdad que, bueno, yo tengo el recuerdo de pequeño, ¿no? Cuando el Masters pues no se televisaba o ponían un resumen, esperar, ¿no? A altas horas de la madrugada, porque te lo ponían después de la programación, ¿no? Cuando había menos cadenas y recuerdo esa sintonía, ¿no? La sintonía que todos tenemos en la cabeza y era Claro. como que venían los Reyes Magos, ¿no? Esos días de abril y te ponías ahí delante del televisor a ver qué había pasado, ¿no? La Y además, música, ¿no? Del Masters que es súper música, que emblemática. pone la piel los Sí. vellos de punta. Y no sé Es si verdad aquí que nos tocaba escucharlo con Silvia Berlusconi, supongo que alguna vez la escuchaste, y sí. Paco Alemán, cuando narraban para ESPN, eran como las voces del Masters, ¿no? Supongo que en España también tenían como sus Lo que pasa es que en competencias. España fue bastante tardío, porque si te digo la verdad, en España no se empezó a emitir regularmente hasta, bueno, tardío, no sé, hasta los años 2000, Ok, año 99. Hasta antes no se emitía en directo el Máster de Augusta, hasta que no llegaron los canales de pago. Primero ya. llegó Videofijar, no había cobertura en directo del Máster de Augusta. Las televisiones generalistas no les interesaba, o si lo compraban era para, no le daban la cobertura en directo, te Ujú. hacían un resumen Resumen. luego o algo así, ¿no? Entonces, es verdad bueno, quedaba un poco lejos. Yo creo que la historia es parecida a lo que puede ser la historia del máster en México, pero con algún matiz evidentemente importante, que es que hemos tenido ganadores. Pero yo creo que el primer español fue Ángel de Miguel en la década de los años 60, que disputó el máster de Augusta. Luego llegó Ramón Sota, que quedó un año cuarto, pero aquello pues permanecía en el anonimato, ¿no? Apenas de un par de líneas en los teletipos de la época que llegaban casi 2 días después a la prensa, pero la gente no sabía ni lo que era el Masters, el torneo de maestros, ¿no? Le llamaban Claro. el torneo de maestros. Nadie sabía lo que era el torneo de maestros, ni la importancia que tenía, ni lo que significaba, ni nada por el estilo, ¿no? Los españoles de la época que venían de jugar allí, claro, pues venían absolutamente alucinados de lo que veían, ¿no? Y demás lo contaban y bueno, eran como locos, ¿no? La gente no los tenía en cuenta. Afortunadamente todo cambió, como te digo, en los años 80 pues llegaron las victorias de Severiano Ballesteros que nunca tuvo esa trascendencia mediática, porque como te digo, al final es como todo, ¿no? Para que la haya tiene que haber televisión, ¿no? Y tiene que Claro. haber popularidad. Y como yo creo que ninguno de las chaquetas verdes de Severiano Ballesteros se vio en directo en televisión, Claro. pues, pues no tuvo nunca esa trascendencia, ¿no? Es bastante curioso porque una de las victorias, por ejemplo, de Seven, el Open, no sé si Ujú. fue la primera o la segunda, era la primera vez que se televisaba, en directo, la cortaron cuando faltaban 2 hoyos para emitir una carrera hípica. Wow. Una carrera hípica que tenían y la gente se quedó sin ver ganar el Open a Severiano Ballesteros, ¿no? Le dejaron el hoyo 16 o algo así, una cosa de locos. Pues eso pasó en España. Al final el golf era un deporte de minorías, un deporte Claro. elitista, y es verdad que, bueno, pues te llegaban ecos ahí de que en el año 80, en el año 83, se cumplen ahora, por cierto, 40 años de la victoria de, de Olazábal de Olazábal, de Seven, en su segunda chaqueta verde, 40 años se cumplen, Ok. pero nadie sabía nada. Ya fue con las victorias de Olazábal, he dicho año 2000, no, se empezó a emitir en directo, pues yo creo que sería año 90, principios de los 90, cuando llegaron, yo creo que Canal Plus empezó en el año 90, 91, Ujú. y, y ahí fue cuando empezó a emitirse el golf en directo, ¿no? Un poquito antes de lo que antes me refería. Las dos chaquetas verdes de Olazábal se pudieron ver en directo, ¿vale? En el año 94 y 99.
Y ahí es donde la gente empezó a tomar un poquito de trascendencia de lo que era esto y de lo que era el Máster de Augusta, ¿no? Y es verdad que a partir de ahí pues ha ido creciendo su leyenda y yo creo que ahora se ha convertido en una cita referencial, ¿no? En el mundo del Claro. golf. Y luego es que la verdad, Abraham, es que desde el punto de vista, estarás de acuerdo conmigo, desde el punto de vista de contenido de imágenes, es que es brutal el Máster de Augusta. Es que al final ya solamente sacar unas imágenes del campo te quedas pegado al televisor, te guste o Claro. no te guste el golf. Con lo Sí. cual, bueno, pues es un producto que si encima hay un español que esté ahí o un mexicano y puedes hablar de ello, pues mejor. Pero si no tiene una... Se vende muy bien, la verdad que se vende muy bien Sí. porque el evento en sí, pues el elitismo, la exclusividad, todo lo que conlleva Augusta National y el Masters, pues yo creo que son elementos que contribuyen a que la Sí. gente le interese. Y además tiene algo el campo en específico, ¿no? Creo que el back nine, desde que arrancas en el 10 y me voy un poquito más atrás, desde el 8-9, hace que se vuelva muy emocionante, ¿no? Que cualquier cosa pueda pasar. Y digo, si no, pregúntenle a Greg Norman en el 96, ¿no? Entonces, además de esta parte visual de la que hablas, que es muy hipnotizante y que te atrapa y que quieres verlo hasta el final, deportivamente hablando, es un producto muy emocionante. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? No sé, el del 19, perdón, cuando gana Tiger Woods, el que gana Jordan Speed. O sea, en años recientes hemos tenido ediciones muy emocionantes y si te vas para atrás también, ¿no? El del 76, el del 86. Es que tiene eso el campo, ¿no? Que no todos te lo dan, que hace que sea un torneo muy emocionante, que cualquier cosa puede pasar, cualquiera le puede dar la vuelta. Y lo vimos ayer apenas, ¿no? Con lo de Roseanne, que Así perdía es. una ventaja de 3, 4 golpes y termina logrando quedarse con el título, ¿no? ¿Qué es más popular en España, el Abierto Británico o el Masters? Hay un poco más de historia en el Masters, ¿no? Hay más campeones españoles, hay más chaquetas verdes Sí, españolas que Claret Jokes españolas, ¿no? Pero la sí. cercanía supongo que también ha de ayudar un poco, ¿no? Fíjate, yo te diría, yo era una reflexión, que igual estoy equivocado, ¿eh? Yo tengo la sensación que entre el aficionado al golf, ¿vale? Los golfistas, es más popular el Open británico y entre los no aficionados al golf, consumidor normal de deportes, de Sí, noticias, es más popular el Máster de me hace Augusta. mucho sentido, me hace mucho Sí. sentido. Tengo por lo menos ese feeling, esa sensación. Pero sí, sí, hombre, por cercanía el Open está aquí. La verdad que, bueno, las victorias de Severiano, los 3 Opens de Severiano, pues marcaron mucho. Pero yo creo que el Máster tiene ese halo, ¿no? Yo lo llamaría halo especial alrededor que, que lo hace diferente, ¿no? Y luego la sensación, aunque es una sensación completamente errónea, pero yo creo que es como viene de atrás, ¿no? Que es como más difícil ganar el máster, ¿no? Como que aquellos más lejos, vas a Estados Unidos, están allí los americanos, es como una vida. Hoy en día no sucede eso, pero antes era como una aventura, ¿no? Es verdad. Claro, Hay que recordar que Severiano Ballesteros tiene 3 victorias o 4 valederas para el PGA Tour, de las cuales 2 son 2 Masters de Augusta, claro, pero el sí, motivo es que no competía, es que competía en Europa. claro, Iban simplemente a jugar majors y a veces, pues, ya que iban a Estados Unidos, pues jugaban la semana anterior para aclimatarse. claro. Si Seve, Langer, Sí, sí, el Montgomery, propio Nick Sandy Lyle. Faldo, Lyle, esta importantísima generación europea que es cuando realmente explota la Ryder Cup, ¿no? Exacto. Esos Si ellos jugadores no iban a Estados Unidos. no iban, ni les gustaban, ni eran bienvenidos, Entonces, es verdad que si hubiéramos tenido un deporte más global como lo es ahora, pues hubiera sido diferente, ¿no? Y los palmarés de todos estos Claro, jugadores pues no tendrían nada que ver con lo que fueron. de acuerdo. Eso es una obviedad. Pero por eso siempre daba la sensación que era como más épico, ¿no? Ganar en Estados Unidos que ganar en Claro, Escocia, sí. ¿no? Para este tipo de jugadores. Pero bueno, hoy en día yo creo que está todo globalizado. Ganar un Major es igual de complicado. Yo te Sí, diría que ganar Open es igual o más complicado que ganar el Masters, sí, yo también lo creo. por la particularidad además de las canchas donde se juega el Open. Sí, Y bueno, yo te diría que Ram si firmara, si te podía firmar, firmaría antes el Open que el Masters. el Estoy Masters. convencido que te firmaría antes el Open que el Masters, pero vamos, que antes, pero un milímetro antes, vamos, y que no renunciando a nada. El único grande que le falta a España después de la victoria del US Open de Ram es el PGA, ¿no? Sí, El así PGA. es. Que Sergio estuvo muy cerquita de ganárselo a Tiger, ¿no? Uno de los Medina, PGAs famoso más emocionantes, ¿no? PGA de 1999 en Medina, donde Ujú. bueno, apareció el niño, ¿no? Que Exacto, exacto. Es yo creo cuando, que fue cuando el apareció el torneo niño. donde el mundo conoció a Sergio García Sí, y donde totalmente.
ese desparpajo de un jugador, creo que tenía entonces 19 años, Sí, eh, pues enamoró al mundo, ¿no? Porque eso sí, de plantarle batalla a Tiger de tú a tú en los sí. mejores años de Tiger, desafiarle de alguna Sí, forma, creo pues que ese tiro ciego donde está atrás del árbol, pega la pelota de izquierda a derecha y corre y brinca para ver dónde cayó la bola y si le pegó como debía pegarle, es uno de los golpes, yo creo que más importantes en la historia del PGA, ¿no? Cada que se juega un PGA se ve una repetición de ese golpe, ¿no? una imagen icónica, ¿no? Del golf Sí. para, evidentemente del golf español, pero del golf en general. Y la verdad que en esos momentos, si nos hubieran preguntado cualquier analista, bueno, pues yo no era analista todavía, pero español o que los medios de Sergio, yo creo que ninguno hubiéramos Sí. acertado pensando que solo iba a ganar un Major, ¿no? Y, Hubiéramos hecho 5, 6, 7 sí. pero bueno, el golf Y- es así, de complicado, lo que le costó a Sergio ganar un Major, y ¿no? estuvo cerca de que no fuera ninguno. Y estuvo cerca de que no fuera ninguno, ¿no? Efectivamente, porque me duele decir esto, pero tiene pinta de que su palmarés no se va a mover mucho más allá de ese Sí, Masters de Augusta 2017. Ojalá me equivoque, ¿no? claro. Pero es verdad que ahora, además, estando un poco en el lead, pues Ujú, sospechamos que va a ser complicado. Más que nada porque le queda el cartucho del Máster y poco más para poder claro, disfrutar de ellos, ¿no? claro. Entonces, Sí. va a ser difícil. Sí, es un tema del que quiero platicar, sobre todo por la cantidad de españoles y mexicanos que están jugando en Leaf. Pero antes de eso, hablar un poco de cómo ves, que también van de la mano, cómo ves el presente, el futuro del golf español. Si lo ves en México, si desde el punto de vista mexicano o pensando el golf en México, es bastante incierto, ¿no? Si hace 10 años nos decían que íbamos a tener dos jugadores en el PGA Tour, que los dos iban a ganar, que iban a estar dentro del top 50 en algún momento los dos, nos parecía un poco complicado, ¿no? Y bueno, llegó a haber el momento en el que estuvieron el Camarón, Fraustro, Bobby, además de Carlos y Abraham. Si no al mismo tiempo los cuatro, pero en años muy cercanos en el PGA Tour. Gana Carlos primero, después gana Abraham. Abraham lleva ya varios años jugando los cuatro grandes. Carlos ha jugado los cuatro. Pero bueno, ahora con la entrada de Leaf es muy incierto, ¿no? Tenemos tres jugadores en el Corn Ferry Tour. Sabes lo difícil que es, no sabemos si los tres van a poder brincar el PGA Tour o ninguno o uno. Eh, pero en España siempre ha habido como esta escalera, ¿no? Empezando por Severiano, por ahí se llega a cruzar un poco con José María Olazábal, se llega a cruzar un poco con Sergio García, y Sergio y Ram coinciden, ¿no? Y después, bueno, se veía a lo mejor Chacarra como el siguiente eslabón. Algo que creo pasa mucho en el deporte español, corrígeme si no, está Nadal y vemos que ya va de salida Nadal, pero de repente llega Carlos Alcaraz, y en el Sí, fútbol siempre pero hay como fíjate que yo lo veo un poco diferente, porque yo lo veo más de individualidades, ¿no? Es verdad Ok, que y veo la diferencia. Antes, incluso hace unos años, teníamos a 4 o 5 jugadores españoles, llegamos a tener 6 hasta 7 jugadores españoles jugando un Major, ¿no? Ahora sí, tenemos uno, o sea, tenemos John Ram y se acabó. Es verdad que, igual que, por ejemplo, la comparación con vosotros, con México, yo creo que vosotros es más sólido, ¿no? Tenéis más sólido, hay como un trabajo detrás, ¿no? Van llegando, no digo que ahí no lo haya, pero me refiero que hay como unidades que van llegando y que se van consolidando, van quemando etapas, PGA Tour de Latinoamérica con Ferry Tour y de ahí evidentemente el salto que cuesta más o menos, pero lo van dando poco a poco, pero es más una labor de bloque En España es de repente que aparece un talento y ese talento se lleva a la banca, ¿no? Y ese talento de repente pues despunta, explota y está tocado por una varita y tenemos esa suerte y esa fortuna y llega a las primeras ligas, pero es verdad que no, ahora mismo evidentemente no hay españoles en el Conferritour ni se les espera, no hay. pero sí hay muchos en el Tour Europeo que pueden dar el salto al PGA Tour a partir de ahí, ¿no? También. O se pueden clasificar a los. O Es sea, complicado, es complicado, porque es verdad que además el paso natural ahora, evidentemente, se ha derivado por otros sitios, ¿verdad? El paso natural ahora es irte al college, a una ujú, universidad, claro, foguearte ahí durante 3 o 4 años y a partir de ahí buscar dar el tarjeta salto. para el PGA Tour, ¿no? Claro, exacto, dar el salto si eres muy bueno al PGA Tour o al Conferry Tour, ahí, bueno, con el Velocity este que han montado en el PGA Tour, que tiene Ujú, todo el sentido, que está muy bien, la cadena está completamente ensamblada, ¿no? O sea, es sí. verdad que ahora mismo empiezas desde que tienes 17, 18 años, los últimos torneos junior, entras en una universidad y si eres bueno vas a llegar, es que vas a llegar, porque está Claro. todo.
todo absolutamente cuadrado. Y es verdad que, bueno, cada vez hay más jugadores españoles, como hay también más jugadores latinos que están en los diferentes programas universitarios, pero no se produce esa transición al Conferritur, por lo menos no de momento, ¿no? Con el golf Claro. español. Lo más habitual es que retornen a España o a Europa y ahí se metan en el Challenge Tour, se metan en el Alps Tour. Y ese camino es muy complicado, ahora ese camino es muy difícil porque es verdad que uno de los problemas que se ha producido con toda esta guerra es que el circuito europeo, desde mi punto de vista y en mi opinión, se ha devaluado mucho. Entonces es una gira, es un circuito que cuesta mucho y que no te da los réditos que realmente esperas, no te da Sí, esos puestos de ranking mundial. Ahora mismo es imposible vía circuito europeo, o muy posible, muy complicado, llegar a ser top 50 del ranking mundial, cosa para que en su poder momento, clasificar al Masters, ¿no? claro, hicieron pues Rafa Cabrera Bello, otros jugadores, Adriano Taegui, Jorge Campillo, en un Ujú, momento dado, pues estaban ahí coqueteando con esas posiciones y jugaron ellos, ¿no? ujú. Hoy en día es casi prácticamente imposible. Vamos a ver qué pasa cuando se reestructure de alguna forma el circuito europeo y se convierta de verdad en lo que parece que quieren que se convierta, que ojo, a mí no me parece ni mal ni bien. Lo único que creo es que hay que decirlo y hay que explicar las cosas a las claras. Se convierta en el circuito satélite más del PGA Tour. Sí, Y los primeros clasificados del circuito europeo, su premio sea, del TP World Tour, su premio sea ganar, clasificarte para el PGA Tour, como si fuera el Conferry Tour o como si sí, fuera una gira más de las que hay. Entonces, de acuerdo. una vez que tome ese camino, pues será una vía interesante, ¿no? Para jugadores españoles o jugadores europeos para que puedan entrar al PGA Tour. Pero ahora mismo yo veo en ese sentido más salud golfísticamente hablando para el golf mexicano, ¿no? Con una transición un poco más clara y más dentro de lo que hay, que evidentemente para los amantes del PGA Tour y del golf, digamos, al que estamos más acostumbrados, es un mazazo que de repente no tener a Carlos Ortiz y a Abraham Sí, Anser día a día en los torneos que todo el mundo sigue semana tras semana, ¿no? Y que sí, vayan a perder posiciones en ranking mundial y no vamos a poder verles en los medios, ¿no? Entonces es un problema bueno, pues un punto negativo. Pero bueno, creo que al final lo bueno que tiene el PGA Tour es que tiene estructura y base, cosa que no tiene el League, ¿no? ujú, Obviamente. Entonces, de esa estructura y base, pues saldrán unidades y estoy convencido. Igual que de repente salió Nico Echevarría y te ha ganado un torneo del PGA Tour, claro. que Augusto Núñez está jugando y estaba jugando bien, igual que Sí, Bobby saldrán, Díaz cada este fin de uno, semana, ¿no? sí, porque es verdad que la estructura existe y está, y el PGA Tour de Latinoamérica funciona bien y está creciendo en premios y cada vez hay más jugadores latinos y el Conferry Tour cada vez hay más jugadores latinos y jugando bien. Entonces, ese salto llegará, ¿no? Entonces, no me preocupa, me preocupa. En el caso español ya te digo que creo que es más, no sé muy bien por qué, pero falta ese enganche, esa cultura de irte a hacer las Américas, ¿no? La gente se acomoda más, yo creo que es tradición de venir a Europa, intentarlo por la vía europea, Ujú. que hoy por hoy ya te digo, hasta que cambie un poco la estructura, lo veo más complicado que hacerlo directamente en Estados Unidos. Claro, que está, por ejemplo, el caso de Thomas Pieters, ¿no? Que él pues, lo dijo abiertamente, no le gustaba jugar en Estados Unidos, nunca se acomodó a Estados Unidos, ¿no? Se regresó al Tour Europeo y bueno, dio el salto a Leaf. Y ya que empezamos a tocar ese tema, ¿cómo ha recibido Leaf en España? Ya se va a jugar en Valderrama, ¿no? Pronto, y hay muchos jugadores españoles, está Sergio García, está Chacarra, está Puig. Y por ahí, en la primera temporada, en un par de torneos, ¿quién jugó? Taegui, ¿no? Creo que estuvo por ahí. Otaegui y Pablo Y Larrazábal. Pablo Larrazábal Bueno, jugaron. ¿Cómo se está abrazando Leaf allá? ¿Cómo es visto Arabia Saudita también? ¿Cuál es la relación de España con Arabia Saudita? Porque, a ver, ese es como la gran manera de castigar o de señalar más bien a Leaf desde Estados Unidos, ¿no? Como empezar por de dónde viene el dinero. Esa es como la manera de hacerlo menos, de echarle tierra. ¿Cómo has visto el Leaf en España? a ver, yo veo una situación que está completamente polarizada, ¿no? Yo creo que como se ve fuera de España también. Es decir, hay detractores muy en contra y gente muy a favor, ¿no? Prácticamente no existe esa postura, no existe ese punto intermedio, que yo creo que sería el lógico, el que debería existir, ¿no? De acuerdo. Es indudable, y esto lo podemos jurar delante de quien sea y como sea, que el LIV ha sido una buena noticia para el golf y Ujú, lo debato con quien se me ponga delante. Y si no, que se lo digan a los jugadores del PGA Tour, que por mucho
que echen pestes sobre el Live Golf se están beneficiando de la irrupción de este nuevo circuito. Sí. Y ya sé que me van a decir que es que esto es un paso que el PGA Tour iba a dar tarde o temprano, que ya lo tenía previsto, lo que quieran. Pero el caso es que ahí están los 20, 25 millones de dólares de premios, de torneos, el salto que va a dar la temporada pasada. Eso es indudable y sería de cínicos decir lo contrario. Entonces, dicho lo cual, evidentemente es una propuesta diferente que deportivamente puede gustar más o menos. A mí hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan y que creo que es atractiva. Es decir, yo te puedo asegurar que Valderrama se va a llenar, que Valderrama va a ser un impacto muy positivo, va a ir muchísima gente, se ha generado mucha expectación y hay ganas y todo el mundo quiere ver en Valderrama y en tu casa jugando a Bryson DeChambeau, a Phil Mickelson, a Bruce Koepka, a Dustin Johnson, aparte de los jugadores españoles. Vengan, y va a ser un aliciente y un atractivo. Mucho mejor, infinitamente mejor que el torneo de Valderrama que se venía disputando, que estaba ya de capa caída y que no tenía el menor interés. El año pasado fue dantesco, honestamente, ¿no? No hubo nombre. No, al final, un torneo en España donde no juega Ram, pues ya está muy descafeinado, pero es que si encima, pues el plantel de jugadores, respetando mucho los nombres de jugadores españoles que compitieron y demás, pero es verdad que no tienen mayor interés, hablando claro. Entonces, no va a ser un impacto en LIV y yo creo que va a ser muy positivo. Con lo que respecta a todo lo demás, todo el ruido que hay alrededor, pues yo tengo una opinión muy clara. Yo te digo lo mismo, o sea, las posturas están muy polarizadas y la gente yo creo que está a favor y en contra y que cada uno se busca argumentos y demás. Yo no sé, Abraham, si el dinero saudí está manchado de sangre, si el régimen saudí... Yo he estado 2 veces en Jeddah, en Arabia Saudí, invitado honestamente lo digo, invitado por Gol Saudí. Estuve en un Saudi International y estuve en un Aramco, un torneo femenino. Codeándote con Gary Player, ¿no? Comiendo al lado de Gary Player los dos con Sí, la gorra y logo de Golf Saudí. sí, 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 sí. Y haciendo un poco todo, vamos, y estuve una semana, la verdad que tenía interés en ver qué se cocía ahí y la verdad que bueno, que me quedé muy sorprendido, ¿no? Y me pareció que las cosas se hacían muy bien, me pareció que todo estaba muy bien organizado, que todas las actividades que hacen alrededor del torneo, ¿no? Orientado a gente, eran muy positivas y bueno, no había atisbo, a mí nadie me dijo lo que tenía o no tenía que escribir, a mí nadie me amenazó, a mí nadie, me parecía un país aburrido, honestamente, país que se está abriendo al turismo, pero que no todavía está viviendo del integrismo religioso, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Por mucho dinero que tengas, como no rompas determinadas barreras, pues es muy difícil. Pongo un ejemplo tonto, ¿no? Beber alcohol, que se Claro. permite beber alcohol. Es fundamental para atraer al turismo. Si quieres que te vaya un grupo de 4 jugadores ingleses y no se pueden tomar una cerveza durante 6 días de golf, es Imposible. imposible, ya creo yo que no van a ir. Entonces, son cosas que su vecino Dubái empezó así y terminó abriendo. Y ahora Dubái es Sodoma y Gomorra prácticamente, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con... Y es igual de musulmán teóricamente y de integrista pero bueno, es verdad que en Arabia Saudí se están abriendo, quieren hacer cosas diferentes, quieren... Ahí había una chica española que estaba trabajando dentro de la organización y vivía allí, ¿no? Y hablaba con ella y me decía, "No, yo no llevo burka, ni llevo, voy con escote alguna vez, yo conduzco, ¿sí? Bueno, pues es verdad que ella lleva una vida normal y que la vida es relativamente normal Sí. para el que vaya a trabajar y que es extranjero, ¿no? Luego, cada uno tiene sus costumbres y bueno, serán más o menos respetables, no respetables. Eh, yo creo que a nadie le obligan a nada y el que no está contento, pues que no las cumpla. Pero claro, ir más allá de meterte en estas luchas intelectuales y filosóficas y éticas del De dinero, acuerdo. del no dinero, sobre todo, Abraham, porque tú estás viendo, no sé, ahí en México, pero aquí en España de repente llega la Supercopa de fútbol y se juega en Arabia Saudí. Luego llega el Mundial, se ha jugado en Qatar. Claro. Todos los grandes eventos deportivos están yendo ¿dónde está el dinero. Sí, Entonces, sí, sí. Cristiano Ronaldo ya está jugando por allá. La Fórmula 1 tiene dinero saudí. La liga Pregúntale a inglesa, ¿no? Cristiano, pregúntale a su mujer, a Georgina, ahora está muy de moda que un reality que ha lanzado Netflix, ¿no? ¿Qué tal en Arabia Saudí? Pues estará encantada, me imagino, Claro. ¿no? Y lo Sí. veremos en el reality, hará lo mismo que hacía cuando estaba en Manchester o cuando estaba en Madrid. Sí.
Entonces, no sé, yo creo que es una postura que no comparto, ¿no? Evidentemente que no comparto y ya te digo que tengo cierto conocimiento de causa porque he estado allí 2 veces, estuve allí 15 días y me he movido, he investigado, he estado viviendo allí y durante esos 14 días que estuve y la verdad que yo me encontré a gusto, sinceramente, dentro de lo que hay, que las costumbres, ¿no?, que tienen, dentro del integrismo que manejan, pues son unas costumbres que no van conmigo y que yo no Claro, aguantaría ni 2 días viviendo. Es decir, de acuerdo. no. Pero más allá de eso, A mí me da es mucha un... curiosidad. Yo no he ido ni a Arabia Saudita, ni a Dubái, ni a Qatar. Pero justo por todo esto que mencionabas, la Copa del Mundo, Fórmula 1, Manchester City, golf, me da mucha curiosidad de ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué tanto interés en invertir tanto dinero en el deporte? ¿Por qué tanto dinero invertido en el golf? Y tratar de entender un poco el porqué de esto, ¿no? Creo que el turismo, lo decías bien, creo que el turismo es una de las grandes razones, ¿no? Creo que les interesa mucho llevar turismo para allá. Y sin duda creo que es un caso interesantísimo, ¿no?, de investigar, de analizar. Muy bien, Hugo, pues no te quito más tiempo, sé que tienes que ir a narrar, es el Abierto de Los Ángeles, ¿no? Lo que se está jugando esta semana en Palos Verdes. Sí, así es, El del Abierto, LPGA. el Así LPGA, que que si no tengo mal el dato, creo que Gaby y María Fácil, las dos pasaron el corte. Desearles mucha suerte a las dos. Tus pronósticos para la próxima semana, nos vemos ahí ya mañana, pero si me quieres adelantar, Ram, uno de los grandes favoritos, ¿no? Sin duda. sí, no está jugando bien en las últimas semanas, pero yo creo que tiene que ser uno de los favoritos emocional y luego con la cabeza, lo digo también, ¿no? Su Claro. grado de motivación y hemos visto cómo se adapta de bien Augusta National al juego del español y yo creo que va a estar ahí. Y para mí mi otro favorito, ¿no? Incluso por encima de Ram diría que es Rory McIlroy, ¿no? Ujú. Rory McIlroy. Creo que puede ser este su máster, ¿no? Y ojalá lo sea además, porque creo que Augusta le debe una a Rory. Así Sí, que totalmente, pero le pesa mucho, ¿no? Le pesa mucho. sí, le pesa, le pesa. Y luego, bueno, el favorito emocional de todos, ¿no? Gane o no gane, pero es que haga un buen máster y que esté ahí es Tiger Woods. La verdad Totalmente. que ojalá, evidentemente, pase el corte y esté arriba el fin de semana y nos podamos divertir. Porque sería otra de los capítulos más bonitos, no de la historia del golf, sino de la historia del deporte, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir esa victoria en el máster del 2019 allí. Wow. Yo fui uno de los periodistas que siempre sostuvo que Tiger no iba a volver a ganar, ¿no? Tú sales en el Finalmente, video que le ponen, ¿no? Cuando le dicen que ya no vuelve a sí, ganar. y me tuve que comer mis palabras alegremente, además, porque todos somos tigristas, todos los que nos gusta el golf debemos Claro, ser de Tiger, claro. pero aquello fue increíble, absolutamente increíble. Y desde entonces yo juré y me prometí que jamás tomaría el nombre de Tiger Woods en vano, ¿no? Por lo tanto, voy a estar calladito y ojalá le vaya muy bien. ¿Cuántos Masters llevas? Pues mira, lo mira ahora antes digo, a ver, voy a hacer mi 14º, 14 Masters. Decimocuarto. ¿Y Va a grandes? ser Majors, ¿cuántos llevas? grandes, pues Varios. cerca de 50, 40 y Wow, tantos. wow. Sí, ¿Y cuántos años tienes? 45. Ya son años. 45. O sea, sí vas a estar rompiendo la barrera de los 100 probablemente. Muy bien. Bueno, vamos a ver si aguanto, pero bueno, sí, Más bien. ojalá. Muchísimas gracias, Hugo. Te veo por allá en unas cuantas horas. Nos estaremos Vamos. viendo. Probablemente estaremos compartiendo auto de Atlanta hacia Georgia. Una manejada muy tranquila de unos 40 minutitos. Y Y alguna buena cena, ¿no? Alguna directo buena cena. es lo que te decía, al Applebee's por una cerveza y Y a hay que decir cocinarnos. a tu audiencia que del año pasado que tuvimos la oportunidad de vivir el máster intensamente juntos, compartiendo casa, ¿no? Le Ujú. prometimos que le íbamos a llevar a un restaurante mexicano allá en Augusta, porque ahora me estaba un poco echando de menos su cultura y sus raíces, y al final no pudo ser, a ver si este año te llevamos. Y en, No en te San preocupes. Andrés también me prometieron tacos. Ahí no compartimos casi tú y yo, pero nos vimos muy seguido, cenamos juntos Sí, varios días. Y tampoco me llevaron por tacos ni tú ni, ah, ni que sí. Juan Morenilla, ¿eh? Te debemos una que vamos a cumplir. No Muy quiero. bien, pues muchas gracias, Hugo. Buen viaje. Nos vemos pronto. Y desde una vez lo decimos, mucha suerte para Ram este fin de semana. ¿Quiénes van a estar? ¿Olazábal juega o ya Sí, decidió con Olazábal quién va a van a ir, va estar? a jugar. Sergio y Ram, ¿no? Son los tres españoles Exacto, clasificados. los clubes españoles, ahí estarán. Muy Así que bien, nada, suerte para todos ellos, para Abraham Anser, evidente suerte para gracias. todos. Sí, nos Súper. vamos a divertir. Venga, gracias, bye. Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso,
y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. ¡Ey! Para la otra me tocan 4 y 3. Bajo el sol y bajo pasto, entre familia y amigos, en el campo y en la grada, entre atardeceres y swings, con buen gusto y mejor sabor, de día y de noche, entre la playa y el golf. Así se vive el Mexico Open at Vidanta. Te esperamos en Vallarta del 27 al 30 de abril para disfrutar de toda la acción que el PGA Tour traerá para ti. Compra tus boletos hoy en Ticketmaster.